Y estamos aquí conversando con Luis Mesina, director nacional de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero y además vocero nacional de la Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores No Más AFP y, lo voy a decir bien ahora, Ronald Salcedo, presidente de la Federación de Sindicatos BHP Chile, y que yo estaba diciendo que esta Federación de Sindicatos es más o menos nueva. Se constituyeron el 9 de septiembre de 2025 y ya reúne a más de 5.000 trabajadores. ¡Wow! Impresionante. Sí, es una organización nueva, fundada recién el 9 de septiembre. Vamos a cumplir un año este 9 de septiembre, pero es una lucha que venimos dando hace ya más de 10 años para poder constituirnos como federación. ¡Wow! ¿Por qué costó tanto? Porque somos dirigentes sindicales. Muchas veces cuesta coordinar, cuesta llevar adelante disputas que muchas veces mete las manos también la empresa para evitar que los trabajadores logren organizarse, ¿no es cierto? Y finalmente logramos romper estas barreras y estamos dando los primeros pasos, estamos en pañales ahí para esto. Maravilloso y muchas gracias por estar aquí, Ronald. Bueno, vamos a conversar sobre la iniciativa de convocar al primer plenario laboral Dignidad del Trabajo y Transición Justa. ¿Por qué se va a hacer ahora, en este momento, y por qué es tan necesario, Luis? Bueno, es un hito, un evento que esperamos que sea muy positivo. Va a ser en la ciudad de Antofagasta. Ah, ya. Claro, en el norte grande. Y no es casual que sea en Antofagasta, que es una de las zonas mineras por excelencia en nuestro país, que aporta al Producto Interno Bruto un porcentaje altísimo y sin embargo lo que finalmente queda en la región es pobreza, hacinamiento, precariedad, atraso, bueno, un fin de adjetivos que podrían describir claramente cómo se vive en Antofagasta. Quienes han visitado en el último tiempo han visto cómo hacia el lado oriente proliferan los campamentos de manera, yo diría, sistemática y son la expresión de la pobreza que está en esa región. Entonces, la iniciativa llevada adelante por la FECIN, por los sindicatos que están asociados a la federación que preside Ronald, bueno, tuvieron esa, yo diría, brillante decisión de hacerlo justamente en Antofagasta, no solamente por descentralizar nuestro país, porque todas las cosas a veces se hacen en Santiago, sino que además por hacerlo en Antofagasta, porque como bien decía, es una zona relevante para la riqueza de nuestro país. Está el cobre ahí, yo creo que es la región que se identifica con el cobre, y porque es necesario hoy más que nunca, a propósito de la ofensiva que estamos recibiendo por parte del actual gobierno, de reflexionar contra el tiempo para ver qué acciones, qué tareas podemos llevar adelante para detener la furia de este gobierno, y quiero decirlo con claridad, de este gobierno que representa los intereses del gran capital, particularmente el capital financiero, porque Kast es un individuo cuyo rol en la sociedad, cuyo rol en la historia va a pasar como el que pasan muchos presidentes de la República. ¿Quién está detrás de él? Los sectores más recalcitrantes de nuestro país que quieren involucionar la historia al punto que hay hoy día iniciativas de norma, de ley, que nos sitúan hace casi 200 años atrás. Entonces, creo que es relevante este encuentro, es un encuentro abierto, democrático, de sindicatos. Quizás el único requisito que hemos conversado con Ronald es que sean sindicatos auténticos, genuinos, de forma tal que la discusión... ¿Por qué hay sindicatos que no lo son? Sí, hay muchos sindicatos en nuestro país, nosotros lo hemos dicho acá también muchas veces desde la Confederación Bancaria. Hay muchos sindicatos que se han conformado, estos famosos interempresas, solamente para otorgarle fuero a los dirigentes de pacotilla, que luego se convierten en burócratas mediocres, claro, y que hacen un tremendo daño a la imagen del sindicalismo, porque la gente que presencia esto finalmente dice, los sindicalistas son todos tipos flojos, ladrones, corruptos. Y de eso hay algo de cierto, hay algo de cierto. Por eso, de esos también, sí, por supuesto, claro. Nosotros entonces en esto no pretendemos alzarnos moralmente como un testimonio, pero sí reivindicar lo que fue la conducta de Recabarren, de Clotario, dirigentes sindicales que mostraron una trayectoria coherente entre lo que predicaban y lo que practicaban. Pues creo que ese es el esfuerzo que estamos haciendo, una suerte de deber ser ético, un deber ser. Oye, tú estabas hablando de lo que pasaba en las zonas mineras, estaba específicamente pensando en Antofagasta, por supuesto, pero ayer veía al alcalde de Tierra Amarilla, es que dijo exactamente lo mismo que acabas de decir tú. O sea, decía,
nuestra comuna es una comuna minera. La región En de nuestra Atacama, comuna es donde se genera la riqueza del país, o una de las cuales es la que se genera la riqueza del país, y no han tenido siquiera una ayuda en estos temporales. O sea, a mí me parece súper terrible que pasen este tipo de cosas en este país y tengamos este nivel de desigualdad. Pero bueno, ustedes están justamente organizando este plenario, este primer plenario laboral, que tiene por objeto justamente tratar de que estas desigualdades y estas injusticias no sucedan, ¿no? Entonces, la idea es reunir dirigentes de sectores estratégicos como la minería, el sistema financiero, ¿verdad? Y otras ramas productivas. ¿Por qué es importante construir esta mirada común, querido Ronald? Porque estamos enfrentando, Alejandra, un momento muy complejo en el país. Estamos viendo cómo están avasallando nuestros derechos, los derechos laborales, ¿no es cierto? Y cómo se han alineado la SOFOFA, la Cámara de Comercio de Santiago, para llevar adelante este barrido de normativas que nosotros arrastrábamos ya, que fueron conquistadas por mucho tiempo por nuestros antepasados sindicalistas. Entonces, cuando estamos viendo este futuro que se avecina con las nuevas tecnologías que aparecen también, claro, con la precarización del empleo que se está viendo muy tocada, cuando vemos también que se habla de la incorporación femenina al trabajo, pero no se le entrega la infraestructura para que la mujer pueda tener desempeñar esas tareas como debe ser, nos obliga a nosotros como dirigentes sindicales que hemos sido elegidos para esto, para decir, bueno, de qué manera vamos a enfrentar ese futuro que está muy cerca. Y esto nos hemos desafiado y decir, bueno, nos vamos a reunir muy bien, como decía Luis, en la ciudad de Antofagasta, una ciudad que es de una riqueza tal, es la primera, yo creo, región más importante del país, ¿no es cierto?, en donde la producción minera e industrial es un factor muy preponderante. Yo trabajo en esta empresa que se llama BHP, ¿no es cierto?, especialmente en Minera Spence, y cuando uno revisa los números de las utilidades que ha tenido la compañía, son asombrosos. BHP, siempre uno lo ve como aparecen de repente en lugares así que están explotando, por supuesto, y mira la responsabilidad empresarial, pusimos, no sé, un mirador en una playa. Sí. Entonces, como que ahí uno sabe, ¿qué hace BHP? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Transnacional? ¿De dónde son los capitales? BHP es una empresa transnacional de orígenes australianos, ¿no es cierto?, que se declaran como líderes mundiales de la explotación de recursos naturales. Acá en Chile tienen a la minera más grande, digamos, que es Minera Escondida, ¿no es cierto?, que los resultados operacionales del año pasado superaron los 5.500 millones de dólares de utilidades. Minera Spence, donde trabajo yo, 760, entre ambas suman más de 6.200 millones de dólares de utilidades que tuvieron. Increíble. Entonces uno se hace la pregunta inmediatamente, porque los números calzan, cruzan. Uno dice, ¿cómo Minera BHP tiene esta utilidad? Viene el gobierno actual CAS y se endeuda al país con 6.000 millones, ¿no es cierto? Y además en su propuesta dice, necesito rebajar 6.000 millones. Entonces, son números que a nosotros nos pegan fuerte, los conocemos, estamos ahí, sabemos los dolores que esto genera, porque esto viene acompañado con una serie de otras cosas. Por ejemplo, la subcontratación en la minería está siendo tremenda. Hoy día llega al 80%. 80% la subcontratación en la minería. Entonces, son datos que están ahí, que pegan fuerte, y vamos viendo también cómo estas nuevas tecnologías, estos nuevos avances, ¿no es cierto?, van cambiando la forma de cómo se organiza el trabajo. ¿Y esos 5.000 trabajadores que están en la federación son contratados y subcontratados? ¿O solo de contrato con la empresa? Muy buena pregunta. Nosotros venimos en la creación de esta federación a romper un poquito algunos esquemas. Súper. Nosotros hemos roto el esquema de decir, somos una federación que se agrupa dentro de esta empresa llamada BHP, independiente de la operación que tenga, sea Escondida, Cerro Colorado o Minera Spence, pero también abierta a que trabajadores del subcontrato puedan ser parte de esta federación. Estamos reunidos, buenísimo. Incluso algo que rompe también un esquema, que estamos reunidos los sindicatos de trabajadores y sindicatos de supervisores dentro de la misma federación. Y eso nos da una fuerza importante, y también una lucha que tenemos que dar constantemente. Nos tenemos que mantener alerta,
porque es importante decirlo acá también en este programa de ustedes, que está siendo muy frecuentado y visto también por los trabajadores, es que bueno. somos atacados también por la empresa. Hace poco tiempo, un par de semanas atrás, tuvimos una movilización disputando también temas de seguridad con la compañía, donde estamos viendo que hoy día el riesgo de fallecimiento de los trabajadores es altísimo, ¿no es cierto? Claro. Y esta organización ha llevado también a preguntarnos y a cuestionarnos también de qué manera lo enfrentamos. Y lo enfrentamos con movilización. Y la respuesta de la compañía es demandar a los sindicatos, demandar a los dirigentes sindicales y amonestar también a los trabajadores que están pidiendo, exigiendo sus derechos laborales. Oye, La Voz de los que Sobran se está transformando en el programa de las y los trabajadores de hace mucho tiempo y queremos seguir siendo esa fuente. Ya tenemos 1100 me gusta, pero usted siga poniendo me gusta, comentando nuestros contenidos, porque eso siempre nos ayuda a pasar este cerco que nos ponen las apps que pertenecen a los grandes millonarios. Pues tenemos hartos comentarios, pero antes yo quería preguntarte por lo que está explicando Ronald, Luis. De cierta forma es muy interesante porque las federaciones logran romper algo, porque tú también eres presidente de una federación, ¿no? Y en ese sentido lo que logran hacer es como traspasar un poco y tratar de hacer algo de lo que podría aparecer como una negociación ramal, como que estén todos los bancarios y las personas que son los trabajadores y trabajadoras del sistema financiero, es súper importante, así como que estén subcontratos, supervisores, todos también en la misma federación. Sí, bueno, por eso la Confederación de Sindicatos Bancarios va a participar prácticamente con todo su equipo directivo. Ha difundido también este plenario, como se le llama. Creo que es relevante después explicar un poquito por qué se le llama plenario y no seminario. Ah, sí, pues eso es una buena pregunta, de todas maneras. ¿Por qué? Porque efectivamente hay que ir mirando aquellas experiencias que van innovando también. Creo que el sindicalismo chileno está hoy día interpelado a tener que cambiar las formas tradicionales de organización, claro. Lo que no significa en lo absoluto renunciar a los postulados, a los principios que le dan sentido a este tema de la autonomía, independencia política del sindicalismo, pero tiene que buscar innovar en las formas, porque efectivamente la fuerte incorporación tecnológica, tanto en la banca, en el sistema financiero como en la minería, está desplazando, destruyendo fuertemente puestos de trabajo, y a esa realidad tenemos que enfrentarla. Mira, Ronald entregaba una cifra que no es menor para nuestros auditores, para los auditores del programa. Poquito más de 6.000 millones de dólares en utilidades en un año. Para que tengan una dimensión más o menos de lo que significa esto, se podrían con esos recursos, 6.000 millones de utilidades, construir más de 12 hospitales de alta complejidad en todo el país en un año. 12 hospitales de alta complejidad, que están más o menos cerca de los 500 millones dependiendo de la zona. O en su efecto se podrían construir con ese gigantesco capital más de 3 líneas del metro hipermodernas en la región metropolitana. Imagínate. Para que la gente tenga una dimensión, porque a veces hablamos de cifras, claro, y la gente dice, bueno, pero ¿qué son 6.000 millones de dólares? No sabemos. Otro dato para que se comprendan los 6.000 millones de dólares. Las contribuciones que hacemos todos los trabajadores en el año que las AFP capturan, significa 12.000 millones de dólares que colgamos todos los trabajadores de Chile. Mira, la mitad lo tuvieron solamente una empresa. Increíble. Entonces, cuando Ronald explicaba este tema, claro, nos hizo sentido a nosotros. Hemos tenido un par de reuniones, un poquito más de un par de reuniones con la dirigencia de la Federación del Norte, de la minería, y la gente se pregunta, bueno, pero tiene que ver la minería con la banca, tiene mucho que ver porque están cruzados. Todas estas grandes corporaciones finalmente lo que hacen es financiarizar las operaciones. Quienes invierten en la minería, el excedente lo usan para especular en el mercado financiero. Quienes obtienen rentabilidad en la banca usan esa rentabilidad no para generar empleo, sino para lograr rentabilizar ese capital especulando en los mercados financieros mundiales. Y eso es el grave problema que tenemos que enfrentar como sindicato, y creo que este ejercicio de hacer este plenario es muy importante. Mira, ya te voy a preguntar porque es un plenario, que es la pregunta que quedó ahí pendiente. Sí. Pero voy a leerles algunos comentarios antes. Pamela Limón dice: quisiera un dirigente como este señor para mi sindicato.
No sé si se refería a Ronald o a Luis. A Ronald. Supongo que se refiere a Ronald, porque Ronald, por claro, supuesto, Luis ya ya lo lo han visto conocen hace mucho, mucho claro. tiempo. Sí. Andrés Barahona dice, Don Clotario, gracias por traerlo a colación. Claro. Pocos se acuerdan del gran personaje que fue. Saludos. Sombras de la TAM dice, la subcontratación mató al trabajador el 2016 y los trabajadores seguimos muertos desde entonces. Mónica Edu dice, muchas personas no se han dado cuenta del régimen de esclavitud que se vive hoy en Chile. Bueno, estamos aquí con dos dirigentes sindicales que lo que tratan de hacer justamente es combatir algunos de estos fantasmas de los que hablan, como en este caso la subcontratación que están tratando acá, pero hay muchas cosas más también, la flexibilización, ¿no es cierto?, la automatización, pero sin además ponernos... Desde antes empezar a prepararnos para esa automatización, ¿no? Hay una tarea que cuando tú preguntabas cuánto tiempo tenemos en la federación, nosotros llevamos 1 año de constituido. ¿Y por qué nos constituimos como federación? Es porque pensábamos que los problemas que teníamos al interior de nuestros sindicatos eran únicamente nuestros. Claro. Entonces cuando vamos y nos juntamos con los viejos de los otros, los viejos le decimos en buen sentido a los mineros, Sí, ¿no? sí. Y nos juntamos con los otros viejos de los otros sindicatos a revisar la problemática, vemos que son problemas transversales. Bueno, dijimos, vamos a ver de qué manera nos podemos organizar para salir a resolver este problema. Y cuando vamos y caemos y chocamos con acá en Santiago, con reuniones con algunos parlamentarios, y le pedimos a la Confederación Bancaria reunirnos con ellos, vemos que el problema es lo mismo. Entonces, el viejo que se entiende con las letras, el viejo que se entiende con los números, el viejo que se entiende con las piedras, el viejo que se entiende con el pescado, finalmente la ley laboral es una para todos nosotros. Y de esa manera nos están golpeando y nos están golpeando fuerte. Y el problema principal cuando tú hablas de la autonomía es que no se está tomando en consideración a los trabajadores que somos los afectados. Hoy día vemos las propuestas de la SOFOFA, propuestas de la CPC, propuestas de todos lados, pero en ninguna parte entran los trabajadores a discutir esta problemática. Es impresionante cómo los dejan afuera, ¿no? Porque hay otros países y hay ejemplos de la transición justa en otros países que han dicho, este no es un problema del trabajador o de la empresa, es un problema del Estado, no tener trabajadores. Cómo resolver este problema de la automatización y las nuevas tecnologías es un problema muy grande. Entonces, acá se está viendo con el ojo de lo económico. Veíamos ayer... Claro, todo el rato es como para tener más ganancias, dejar de tener como... Lo ven como un cacho, como lo dijo el mismo justamente el mismo presidente de la mesa. David Bravo. David Bravo, ¿no? Sí, David Bravo. Que fue famosísimo por esta frase de tratarnos como cacho a los Exacto. trabajadores. Bueno, en base a esto también es que nos obliga también organizarnos en este plenario, ver qué capacidades tenemos de llegar a algunos acuerdos. Es una invitación transversal, es una invitación abierta, es gratuita. ¿Y por qué un plenario y no un seminario? ¿Porque van a llegar a algunos acuerdos, puede ser? Tiene un carácter de plenario, porque el seminario siempre se entiende que es una especie, como una clase, un trabajo taller, de una clase, claro. ¿no es cierto?, en donde lo académico. En esta ocasión vamos a contar con destacado académico en este plenario, pero somos los trabajadores los que vamos a llevar adelante este trabajo, somos los trabajadores los que vamos a decidir qué camino tomar, somos los trabajadores quienes vamos a responder a este cuestionamiento que van a hacer desde los mismos trabajadores. Por eso tiene el carácter del primer plenario, ¿no es cierto?, que se va a realizar en la ciudad de Antofagasta, como ya anteriormente lo decíamos. Un detalle, Alejandra, que si no lo digo me van a tirar la oreja. Pero dígalo entonces. Por favor, es que la información de este plenario la pueden encontrar en Instagram, ¿no es cierto?, en FECIN BHP Chile. Ahí está toda la información de lo que está... Para que lo mostremos ahí, repítalo. FECIN BHP Chile. Perfecto. Ahí está toda la información de quiénes son los académicos que están participando, la organización que se está llevando adelante, los días que va a ejecutarse este plenario tan importante también a nivel nacional. Todo este tema que estamos conversando con Ronald también de la inteligencia artificial, la automatización, ¿verdad?, la transición energética, ¿cómo se pueden anticipar a todas estas cosas? ¿Qué puede hacer el mundo del trabajo que no se le está escuchando en este momento y que ustedes pretenden unirse justamente? Pero ahí estamos viendo para que se enteren, si alguien quiere enterarse más, este es el Instagram donde pueden informarse sobre este plenario. ¿Qué están haciendo los trabajadores, el mundo sindical, para anticiparse a todas estas cosas? Porque tanto en la minería como en el sistema bancario y financiero
estas cosas se ven muchísimo. Bueno, son dos sectores económicos, Exacto. quizás los más dinámicos de la economía nacional, los que reportan mayor rentabilidad al capital, a la inversión del capital. Y por supuesto que son al mismo tiempo dos sectores que han incorporado mucha tecnología. Claro. ¿Y por qué incorporan tecnología estos sectores? Porque tienen mucha plata, ¿no? Al tener mucha plata compran tecnología de punta, con eso aumentan fuertemente la productividad, por lo tanto se da la paradoja que aumentan la productividad y en menos tiempo logran producir lo mismo o más y por lo tanto el retorno es mayor. Pero eso, ¿qué significa en términos prácticos para los trabajadores que pierden el empleo? Es una paradoja. Que la tecnología se convierte en nuestra enemiga, coyunturalmente, porque la tecnología en sí no es el problema. El problema es quién domina la tecnología, en manos de quién está la tecnología. Y la tecnología, desgraciadamente, está en manos de los grandes grupos económicos, está en manos de quienes nosotros como sindicatos, como trabajadores, tenemos que disputar ese poder. Y ese es, creo, el primer paso reflexivo que vamos a dar nosotros en este encuentro. Ahora, hay algo que nos une a los mineros y a los trabajadores bancarios. Un sujeto, un personaje, por ejemplo, Bernardo Fontaine. Un sujeto que hoy día dirige la empresa más grande de nuestro país, Codelco. Qué nefasto. Que fue el sujeto que llevó adelante la campaña Con mi plata no, financiado directamente por las AFP, es decir, un tipo que está en las AFP, donde el daño es estructural al movimiento sindical, a los trabajadores y trabajadoras de Chile. Además ha sido representante de las grandes corporaciones financieras, fue director del Banco Vice, por ejemplo, la familia Mate. Entonces un sujeto absolutamente enemigo de los trabajadores, las trabajadoras. Y hoy día, como franca ironía, José Antonio Kast lo designa en un cargo donde no cuenta con la más mínima, yo diría, reconocimiento de la ciudadanía y por lo cierto también del mundo del trabajo, de los mineros. Y por eso es relevante que este encuentro se haga, parta por dos sectores económicos importantes en nuestro país, pero por supuesto hay otros. Está el transporte, están las telecomunicaciones, está el comercio que demanda una cantidad impresionante de mano de obra, mucho más que la minería y mucho más que la banca. ¿En serio? ¿Por qué uno pero por pensaría supuesto, que no? por Qué supuesto, loco. miles y miles de trabajadores. Y resulta que las condiciones cada día son más precarias en ese sector. Son aliados, por supuesto, somos todos los trabajadores, Por supuesto. constituyentes de una clase social que muchas veces les molesta a quienes escuchan, porque dicen, ya aparecieron estos tipos fomentando la lucha de clases. No, la lucha de clases jamás la hemos fomentado. La lucha de clases existe, es lamentable, existe. Y Nos está gusta en o no. disputa, claro. Nosotros quisiéramos disputar una fracción más grande de la torta que producimos con nuestro esfuerzo. Y esa es la tarea del sindicalismo. Que esta torta que se construye todos los años, con el esfuerzo y la humanidad de las mujeres y hombres de trabajo, bueno, no vaya a parar el 50% al 1% más rico como ocurre en nuestro país. Y eso es lo que queremos, que esta tajada, pegarle una mascada más grande, y para eso necesitamos sindicatos fuertes que apunten a la negociación colectiva ramal. O sea, esos 76 alcaldes de las comunas más favorecidas del país que firmaron esa carta apoyando la mega reforma, claramente son personas que tienen una conciencia de clase, pero 76 maravillosa. Si los que fueron. no tenemos conciencia de clase somos nosotros. 76. 76 de las 345 comunas que tienen. Pero el país. harto incluso, impresionante. Sí, pero no todos los No, los por alcaldes de supuesto. derecha, eso es interesante. Claro. Apareció, por ejemplo, el alcalde de Independencia, que es de derecha, diciendo que él no estaba de acuerdo. Obvio, porque su comuna se va a ver muy Pero desfavorecida ¿cómo? con todo esto. ¿Sabes? Por eso yo encuentro que como nunca este tema de la desigualdad territorial, qué bueno que ustedes hagan este plenario en Antofagasta. Es importantísimo Por lo que están todas esas haciendo. señales, claro. Porque la señal es gigante. Cuando estamos saliendo de una tragedia que podría haberse anticipado, ¿no es cierto? Como esta, en que los trabajadores y trabajadoras de la minería, contratados o subcontratados, sufrieron muchísimo. Acá estuvieron además trabajadores también de la compañeros de minería. Compass Catering. Exactamente, Sí, correcto. de Compass Catering. Estuvieron acá y mostraron cómo los trabajadores se habían quedado atrapados y las Sí. empresas lavándose las manos les daba lo mismo. Tanto arriba como que tampoco podían llegar abajo también, porque tampoco podían llegar. O sea, fue terrible. Y estas personas, o sea, están dando cuenta de una desigualdad tremenda, la desigualdad de nuestro territorio, la desigualdad en la forma en que se tratan a los trabajadores, es una cuestión, en cambio, y ahí no tenemos conciencia de clase. Ahí no nos podemos perder, ¿no? Hay algo que tú das en el clavo, en algo que me gustaría recalcar porque es importante en dos elementos. El primer elemento que es clave en esto que tú planteas es que cuando uno revisa la prensa de no muy antigua, de 2 meses atrás, ve la crisis que hay en el hospital de Iquique.
cerca de 3.000 y tantos millones de pesos son la deuda estructural que tiene el hospital para funcionar. Perfecto. En Antofagasta lo mismo, 5.000 y fracción millones de pesos, ¿no es cierto?, que en una crisis. Y vemos en la misma semana, cuando hablamos de que hay una crisis estructural en el hospital de Antofagasta de 5.000 millones de pesos, se anuncia por parte de PHP la creación de una concentradora por 5.000 millones de dólares. O sea, esa empresa en esa región llevándose los capitales, ¿no es cierto?, al extranjero, ¿a costa de qué? Entonces la pregunta es, ¿el cobre para quién? Claro. ¿El cobre para quién? Eso es súper importante decirlo. O sea, existe hoy día en la población una necesidad tremenda de salud, existe una necesidad tremenda de educación, necesitamos que el país enfrente la situación de las nuevas tecnologías. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿A dónde están esos recursos? Y es una problemática importante. Y respecto al segundo elemento que tú planteabas también, respecto a los compañeros de la subcontratación, déjame decirte también que nosotros hemos visto este último tiempo cómo trabajadores que pertenecían a la empresa, esas áreas han sido externalizadas, han sido tercerizadas para pagarles a los trabajadores que quedan trabajando ahí o de las nuevas empresas 1/3 de lo que pagaban al trabajador que antiguamente pertenecía a la empresa mandante. Qué terrible. Eso pasó en la industria de las comunicaciones. Sí. Precarización. Eso también pasó en la industria de las comunicaciones y fue horroroso. Yo todavía estaba en la televisión cuando eso empezó a pasar y empezaron a tercerizar todo. Las maquilladoras, los camarógrafos, las personas que editan. Era como, ya, pero, o sea, ¿quién va a quedar trabajando aquí? Después tú llegabas al canal y no había nadie. La otra vez yo fui a TVN y a las 4 de la tarde se iban las personas de vestuario. Porque ya no quedan trabajadores. Es impresionante ir a esos lugares que además que se transformaron como en elefantes blancos. Es muy horroroso porque no solo les pagan menos, sino que además empezáis a ver estos lugares como sin gente. Bueno, hay que decir de paso que la subcontratación empezó fuertemente a operar en nuestro país después del retorno, comillas, a la democracia. No fue bajo la dictadura. Claro. Eso es importante. Entonces eso tienen que dar cuenta todos los gobernantes que estuvieron después, desde Patricio Elwin en adelante, que lejos de ponerle fin a esta práctica absolutamente de esclavitud asalariada, terminaron perfeccionándola. ¿En beneficio de quién? En beneficio del capital. Y eso hay que decirlo claramente, porque la gente no puede prestarse equívocos. Yo quisiera, Alejandra, tocar un tema que me parece relevante y que de alguna forma se infiere también de las palabras de Ronald. Mira, hay políticas públicas en este país que han sido absolutamente desastrosas. La reforma previsional, por ejemplo, del anterior gobierno fue un desastre. Hoy día, quiero entregar una sola cifra que me parece a mí irrefutable. Para quienes están escuchando el programa, pueden después ir a la página de la Superintendencia de Pensiones y contrastar o corroborar lo que yo voy a decir. El 85% de las pensiones hoy día, el 85%, están bajo el salario mínimo. ¿En qué monto está el salario mínimo? 553.000 pesos, es decir, 470.000 pesos líquidos. El 85% está por debajo de esos 470.000 pesos. El 85%. Hace 10 años salimos a las calles, todos los chilenos, de Arica a Magallanes, a decir no más AFP. En ese entonces, la pensión mínima o el porcentaje que estaba por debajo del ingreso mínimo era un 62%. O sea, en 10 años ese 62 pasó a ser un 85. Y es probable que si no hacemos ningún cambio, en 10 años más, ese 85 llegue casi al 95%. Porque las cifras son irrefutables. Solo el 7% hoy día, el 7% de los actuales pensionados, para quienes nos están escuchando, solo el 7%, lo repito, tiene una pensión cercana al millón de pesos. El 7%. El resto de la gente sería un tanto. Y mira, la mitad de las mujeres reciben pensiones por debajo de los 119.000 pesos. Y las pensiones autofinanciadas a diciembre del año 2025, las personas que lograron autofinanciar una pensión reciben menos de 42.000 pesos. La gente dice, no, estos tipos están mintiendo, ¿cómo va a ser 42.000 pesos? La mitad de todas las mujeres están por debajo de los 42.000 pesos. ¿Cómo mejoran esa pensión? Con el aporte del Estado, es decir, con la PGU. ¿Y la PGU quién la financia? Todos los trabajadores chilenos. Entonces mañana, y por eso quería que no se me pasara, mañana tenemos una jornada a las 10 de la mañana en Lord Cochrane 165, donde vamos a conmemorar estos 10 años desde
cuando un domingo 24 de julio, yo diría cientos de miles de Arica, Magallanes salieron a las calles a gritar no más FP, y nos vamos a hacer la pregunta central: ¿qué pasó después de 10 años? ¿Estamos mejor o peor? Y las cifras son elocuentes, estamos peor. Qué maravilloso, o sea, recordar ese momento, que yo creo que fue una de las primeras, quién sabe, una de las más masivas. No sé si yo supongo que algunas del estallido fueron más masivas. Sí, la del estallido creo que fue mayor. Claro, también hay algunas feministas también del 8M también, que también fueron igual de masivas, pero... Sí. Estamos hablando de una de las que está en el top 5, Una diferencia, sí, quería enfatizarla, que es relevante para quien que además fue la primera, yo creo, ¿no? Sí, y tiene una peculiaridad estas manifestaciones, que la conversábamos con Ronald antes de ingresar. Estas manifestaciones apuntaron al corazón del sistema neoliberal, porque apuntaron a recuperar los recursos que estaban en el mercado de capitales, financiando los grandes grupos económicos y recuperarlos para pagar pensiones. Apuntó, y por eso generó tanta conmoción, por eso el sector empresarial rápidamente se alertó junto a la clase política de este país para tratar de invisibilizar este movimiento y finalmente terminar aprobando una reforma que fortaleció a las AFP, y las cifras son demasiado elocuentes como para seguir pensando que este sistema hay que mantenerlo y por el contrario hay que acabarlo cuanto antes. Bueno, un esfuerzo que estamos haciendo los trabajadores del mundo del trabajo también apunta a restituir la seguridad social, y creo que en eso Ronald compartirá con nosotros que estamos en esa misma demanda. Absolutamente. Qué bueno que lo dijiste, porque era justamente la pregunta que yo tenía para terminar el programa. Y Ronald, no sé si tú quieres mandar un mensaje final a los trabajadores y trabajadoras que nos están viendo, quizás para ir mañana ahí al Lord Cochrane y también para ser parte del plenario que van a tener próximamente. Sí, agradezco primero que nada agradecer el espacio que ustedes nos dan a los trabajadores. Como bien te lo decía, estamos siendo bien escuchados, están siendo bien vistos. Nosotros somos constantes, asiduos a revisar sus entrevistas constantemente. Este esfuerzo que estamos haciendo los sindicatos, las federaciones y confederaciones que están agrupadas para llevar adelante este plenario, se han dispuesto a llevar adelante una discusión política. No queremos entrar a discutir la política, queremos ser parte de la discusión que se tiene que dar. Y lo que está haciendo Luis con la coordinadora, ¿no es cierto?, el día de mañana, tiene que ver con volver a tomar la política nuevamente por parte de los trabajadores y dejarla de pasarla en manos a otros que dicen representarnos y que finalmente terminan negociando con el empresariado a favor de ellos. Lo estamos viendo hoy día, cómo están avasallando con nosotros, ¿no es cierto?, con los derechos laborales. Estamos viendo las amenazas que están viviendo hoy día con el tema de las indemnizaciones, las 40 horas y un montón de otros proyectos que están salir con un ataque diario de propuestas de proyectos en el Congreso. Entonces, el llamado es a poder participar los que puedan llegar a Antofagasta. Es una invitación abierta, es abierta a que discutamos los trabajadores, abierta a encontrarnos y abierta a resolver los problemas que nadie los va a resolver por nosotros. Yo creo que eso es fundamental en esto, Alejandra. Muy bien, Ronald, estoy muy de acuerdo contigo. Además, esperamos que esto sea muy masivo, porque los trabajadores unidos hacen la diferencia, pues. Y acá se está escuchando, como bien decían ustedes, se escucha a la SOFOFA, se escucha a la CPC, que a los de aquí, a los de allá, todos son empresarios, pero el mundo del trabajo es como que si no estuviera apareciendo y está ausente de la discusión política, de la discusión pública, del debate público, y eso degrada el debate público también. Escuchamos acá personajes ahí hablando acá, lecera, y resulta que los trabajadores y trabajadoras que salen todos los días a producir lo que este país hace que el país se mueva, digamos, es impresionante que no sean escuchadas y escuchados. Así que muy bien, vamos a seguir apoyando todo lo que tenga que ver con el mundo del trabajo desde aquí, de la voz de los que sobran, porque son un actor o actriz, como queramos verlo, ¿verdad?, dentro de esta discusión. Es el trabajador y su familia. Siempre no debemos abandonar nunca el trabajador y la familia. Absolutamente, muy real. Ay, porque nosotros sí defendemos a la familia, pero no como otros que después andan haciendo tallas sobre cosas como abuso sexual y cosas por el estilo. Ya, señores, aquí así se termina este programa, pero usted póngale me gusta, comparta los contenidos, apriete la campanita porque queremos llegar a los 127.000, estamos a puertas de hacerlo. Ya tenemos más de 1.000 likes, 1.100, pero podemos tener muchos más, porque recuerda que esas acciones pequeñitas, que parecen muy pequeñitas, nos ayudan y nos aportan a seguir traspasando esos bloqueos que nos ponen los dueños de estas plataformas. Luis,
Chao, gracias. Que estén muy bien los dos, gracias. Ronald, querido. Bienvenido a La Voz de los que Sufran, pues. Espero Muchas verlo de nuevo. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Hasta mañana. Chau, chau, chau.